Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro noticiero Periodismo Independiente. Hoy hablaremos de dos sentencias muy interesantes en la cual ustedes no van a dudar de opinar. Y tenemos unos invitados muy especiales, así que los dejo con mi compañera Isa para que les cuente un poco más de esto. ¿Sabían que en un proceso judicial no siempre quien alega un hecho es quien debe de probarlo? El día de hoy hablaremos sobre las concepciones de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba y cómo tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia protegen este derecho. En primer lugar, hablaremos de la sentencia C-086 del 2016. El magistrado ponente de esta decisión judicial fue Jorge Iván Palacio Palacio, que da el sentido de la decisión el 24 de febrero del mismo año. Esta sentencia fue expedida por la demanda de inconstitucionalidad de dos ciudadanos, Alejandro Peñarredonda y Elena Peñarredonda, contra el artículo 167 del Código General del Proceso, todo por considerar vulnerados los siguientes artículos de la Constitución Política. En este sentido, la norma demandada alude en un primer momento a la obligación que tienen las partes de probar los hechos que afirman o alegan. Este se utiliza como una regla general dentro del proceso, el cual es denominado como el principio de carga de la prueba o onus probandi, pero en un segundo momento se refiere implícitamente a lo que la doctrina ha denominado como el principio de la carga dinámica de la prueba, es decir, quien puede probar debe probar. Elena y Alejandro consideran que la expresión podrá de la presente norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pero ¿qué ha explicado la jurisprudencia acerca de este derecho? El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que se traduce en la posibilidad, reconocida a todos los ciudadanos, de acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para promover la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, cumpliendo los procedimientos y las garantías previamente establecidos por la ley. Los ciudadanos consideran que esta vulneración sucede a causa de que la expresión podrá le otorga discrecionalidad al juez, es decir, le da una facultad, más no un deber, en la distribución de la carga de la prueba entre las partes, puesto que el deber de los jueces es el de promover e impulsar las condiciones y medidas necesarias para que el acceso a la justicia sea real y sea efectivo, y para que las partes estén en las mismas condiciones procesales. Es así como, con el fin de asegurar esta igualdad, se debe garantizar el derecho a la prueba como protección de la tutela judicial efectiva. Por tanto, le piden que se declare inexequible o parcialmente exequible bajo el entendido de que el juez, una vez advierta que una de las partes se encuentra en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos, deberá distribuir la carga de la prueba. Frente a esta demanda, la Corte pidió la opinión de ciertas instituciones respecto al artículo demandado para poder construir una argumentación y una decisión más fundamentadas. La mayoría de los intervinientes, incluso el Ministerio Público, creen que la norma se ajusta a la Constitución y por tanto debe ser declarada exequible. Dicen que por regla general a las partes les incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que alegan y precisan que la intervención del juez a través de la carga dinámica de la prueba sea excepcional. A su vez, afirman que existen otras normas que le otorgan al juez actuar de oficio. Por lo tanto, siempre se vela el derecho a la prueba. Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a remontar en los argumentos que tuvo en cuenta la Corte para tomar una decisión al respecto. Para eso estamos aquí con el magistrado Jorge Iván Palacio. Buenas tardes, para mí el día de hoy es un placer estar aquí. Magistrado, gracias. Cuéntanos, por favor, al respecto de los argumentos que tuvo la Corte para tomar la decisión. Claro que sí. La Corte menciona
que Colombia, mediante el Código General del Proceso, es decir, la Ley 1564 de 2012, basa su sistema procesal en la mezcla de características, tanto dispositivas como inquisitivas, de los sistemas jurisdiccionales. Entonces, este permite, en primer lugar, la iniciativa de las partes y, en segundo lugar, el poder oficioso del juez para que impulse el proceso, que operadas conjuntamente y de forma coordinada concurren en un mismo y un único propósito, que es la solución del conflicto de forma justa y llegando a la verdad, dando como resultado un sistema mixto en el ordenamiento jurídico colombiano. Gracias, magistrado. Una pregunta, ¿qué tiene que ver la figura carga de la prueba al respecto? La carga de la prueba es vista como un elemento característico de los sistemas dispositivos, porque se caracteriza que la parte responsable que prueba lo alegado tiene la facultad de hacerlo, sin que el juez u otra persona lo obligue a realizarlo. Pero, de no hacerlo, tal omisión generaría unas consecuencias desfavorables para esa parte. Sin embargo, para la noción de la carga dinámica de la prueba, que es lo que se discute en el presente caso, no se desconocen las reglas de la carga de la prueba, sino que trata de complementarla, inclusive perfeccionarla, este onus probandi. Entonces, por lo tanto, supone reasignar esa responsabilidad de probar por parte de esta parte. Ya no es función de quien afirma un hecho, sino de el sujeto que, de acuerdo con las consecuencias de cada caso, se encuentra en mejores condiciones técnicas, profesionales o inclusive fácticas de acreditar ese hecho. De tal manera que la carga dinámica de la prueba haya su origen en esa asimetría que tienen las partes, la necesidad de la intervención jurisdiccional para restablecer esa igualdad dentro del proceso. Ok, déjeme ver si entendí bien. Entonces, el principio de unus probandi es la regla general, mientras que la carga dinámica de la prueba es la excepción a ese principio. Por tanto, debe efectuarse primeramente el onus probandi para que la carga dinámica opere. Sí, es correcto. Es más, la Corte considera que el principio de onus probandi, como esa exigencia general prevista por el legislador dentro del Código General del Proceso, que es la Ley 1564 de 2012, no se refleja como una conducta irrazonable o desproporcionada dentro del ordenamiento jurídico, ya que responde a fines constitucionales y legítimos, como el de ejercer los derechos con responsabilidad, de colaborar con la jurisdicción y la administración de justicia, o inclusive contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso jurisdiccional y asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigilancia de un orden justo. La carga dinámica de la prueba es compatible con los valores del ordenamiento jurídico y la función de los jueces como garantes de la tutela judicial efectiva y de su misión activa en la búsqueda de la verdad y de un orden justo, teniendo fundamento en los principios de equidad, solidaridad y buena fe procesal, así como con los deberes de las partes de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, ayuda en beneficio del mismo proceso. Muchas gracias, magistrado. Le tengo otra pregunta. ¿Cuál es el artículo que permite la intervención del juez en la distribución de las cargas probatorias de forma oficiosa? Ok, es el artículo 167 en su inciso segundo del Código General del Proceso, el cual permite decretar o practicar pruebas, o que sean las propias partes quienes hagan un llamado expreso al juez para que distribuya la carga, ante la cual el funcionario judicial
debe pronunciarse obligatoriamente de forma expresa y debidamente motivada, ya sea para acoger la solicitud o para rechazarla. Me gustaría concluir esta entrevista recalcando que si el juez acoge la pretensión de los demandantes de imponerle al funcionario la obligación de implementar en todos los eventos la carga dinámica de la prueba y no se implementa de manera valorada de acuerdo a las particulares de cada caso, significaría alterar la lógica probatoria del legislador en el Código General del Proceso. Es decir, el de actuar estos actores, las partes y el juez, conjuntamente para el esclarecimiento de los hechos, y para en su lugar prescindir las cargas probatorias que se imponen a las partes y trasladarlas únicamente al juez. Esto degeneraría el sistema meramente en uno totalmente inquisitivo. Bueno, magistrado, para nosotros ha sido un placer tenerlo ahora acá. Le agradecemos su tiempo, su disponibilidad y espero que ustedes sigan conectados con nuestro noticiero. Muchas gracias. Para la Corte es claro que en algunos casos el decreto oficioso de las pruebas, o mejor dicho, la distribución de su carga probatoria, deja de ser una potestad del juez y se convierte en un verdadero deber funcional del mismo. Sin embargo, ello debe ser examinado de acuerdo con las particularidades de cada caso, sin ir en contra de la lógica probatoria prevista por el legislador en el Código, ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba. En consecuencia, la Corte declara exequible la expresión podrá, es decir, se concluye que este término, contenido en el inciso 2 del artículo 167 del Código General del Proceso, va acorde con la Constitución. Magistrado, una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la decisión que tomó la Corte? Sí, yo, Jorge Iván Palacio, sí. Considero que no hay lugar a atribuir un carácter excepcional a la carga dinámica de la prueba, porque en ocasiones los jueces se enfrentan a circunstancias en las que la desigualdad entre las partes del proceso exige que se distribuyan las cargas. Y en esos casos, a pesar de que la implementación del onus probandi se tiene por regla general en su aplicabilidad, la flexibilización de la carga de la prueba y su distribución entre las partes no es siempre una excepción, sino que se debe implementar para que se cumpla el debido proceso. Y, en segundo lugar, hablaremos de la sentencia de casación civil. La Corte decide el 28 de junio del 2017 sobre el recurso extraordinario de casación interpuesto por estas personas contra la sentencia proferida el 21 de junio del 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que promovieron frente a la EPS Sanitas S.A. El magistrado ponente en esta sentencia fue Ariel Salazar Ramírez. Todo comienza con Luzmeri Zambrano, quien ingresa el 19 de junio de 2007 a las 7:50 de la mañana al control prenatal en la Clínica Colombia, dada su calidad de primigestante de 39 semanas de embarazo. En esta visita médica se encontró actividad uterina irregular y se le manda a la casa para que ingrese una semana después y así practicarle un examen. Al día siguiente, es decir, el 20 de junio, a la 1 de la mañana, ella nuevamente consultó por urgencias en el mismo hospital por haber presentado un dolor punzante en la zona lumbar y en la pierna derecha, además de que presentaba dolor abdominal. Estos síntomas que presentó la paciente eran indicativos del inicio del trabajo de parto, pero no fueron detectados por el médico tratante, quien tampoco la remitió a un especialista. Por ello, le suministran analgésicos para el malestar a Luzmeri. Ante el incremento del dolor, la demandante acudió por tercera vez al servicio de urgencias de la Clínica Colombia a las 6 de la tarde del mismo día mencionado. Ella dice que el bebé ya no se movía gracias al dolor y vómitos que presentaba. Para ese momento, el examen físico que se llevó a cabo ese día reportó signos vitales maternos en rango normal. Según los resultados de ese momento, debió procederse a la extracción inmediata del niño mediante cesárea, pues así lo indicaba la entrevista de historia clínica y la impresión realizada por el médico tratante. El 21 de junio del 2007, a las 12:27 am, se produce el parto, pero con líquido amniótico meconiado,
es decir, se encontraron heces del bebé en el líquido amniótico. El bebé nace flácido, sin patrón respiratorio, cianótico, es decir, morado por la falta de oxígeno, poco reactivo a estímulos externos. Relata la parte demandante que esto sucedió por la atención tardía del parto, dado que se realizó una resonancia magnética cerebral al menor donde se mostró las anomalías propias de un sufrimiento fetal intenso, es decir, una ausencia de oxígeno ocasionada por el meconio. Lo anterior fue corroborado por el diagnóstico emitido el 6 de julio del 2007 por el neuropediatra, quien confirmó que el neonato sufrió asfixia perinatal. Al menor se le da de alta el 8 de julio de 2007 en mal estado de salud. Los daños causados al momento de su nacimiento le han generado graves secuelas de tipo neurológico y fisiológico, incluyendo un retraso cognitivo. La juez de primera instancia analiza la demanda distinguiendo entre las pretensiones relativas al menor y las extracontractuales para los demás demandantes. Esta concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar la culpa de la EPS en la atención médica previa y durante el parto, ya que aunque en las horas previas al parto Luz Mary presentó actividad uterina irregular, no hay certeza de que tal hecho haya sido un signo indicativo de trabajo de parto real. A su vez, adoptó la pericia del médico experto en ginecología que descartó que dichos síntomas indicaban un trabajo de parto real. Por ello, negó todas las pretensiones de la demanda al no acreditarse los elementos de la responsabilidad civil. Apelan ante el tribunal y este confirma la decisión del juez de primera instancia por considerar que no hay prueba de la culpa de la entidad demandada ni de su relación con los daños sufridos por el menor. Es así como los demandantes acuden al recurso extraordinario de casación, con base en 4 cargos que denuncian errores del tribunal por no valorar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Ellos consideran que el criterio básico de valorar las pruebas impone a los jueces la obligación de argumentar razonadamente su decisión sobre los hechos, cosa que no realizó el tribunal, lo hizo deficientemente o con errores lógicos. Para escuchar los argumentos de esta sentencia, vamos con Valeria, que es una gran experta. En primer lugar, la Corte declara civilmente responsable a la EPS Sanitas por los daños ocasionados al menor, en virtud de su incumplimiento de los estándares exigidos para la prestación de servicios de salud, conforme con lo establecido en el régimen general de seguridad social en salud y el sistema obligatorio de garantía de calidad. En cuanto a la valoración de las pruebas, en el caso concreto, la sala concluyó que, dadas las condiciones físicas de la gestante, era médicamente necesario realizar una cesárea inmediata. Esta conclusión se fundamentó en lo establecido por las entidades pertenecientes al régimen de salud y por la literatura científica afianzada acerca del tema. Sin embargo, la intervención no se llevó a cabo oportunamente. Asimismo, la historia clínica no contiene evidencia de que se hayan realizado los controles prenatales requeridos para detectar los antecedentes familiares, personales y sociales de Luz Mary antes del embarazo, ni de que se hubiera realizado los exámenes oportunos para identificar y mitigar los factores de riesgos asociados con la actividad uterina irregular y el dolor lumbar irradiado hacia la pierna derecha, síntomas reportados por la víctima. A pesar de estos hechos, el tribunal se enfocó en determinar si la presencia de meconio en el cordón umbilical y otros factores como la actividad uterina irregular eran una señal indiscutible de negligencia, cuando en realidad lo que debía analizar era si existían signos probables de retraso en la atención médica y sus consecuencias. Así, el argumento partió primero de una errónea identificación del objeto de prueba, y segundo, de una desacertada noción sobre la inexistencia del nexo de causalidad. Por lo anterior, la sala precisó que el tribunal no realizó una valoración individual y conjunta de las pruebas aportadas al proceso conforme a las máximas de la experiencia, las leyes, teorías y conceptos científicos afianzados, y los procedimientos, protocolos, guías y reglas admitidos por los distintos ámbitos profesionales o técnicos que orientan la sana crítica, lo cual era indispensable para demostrar los supuestos de hecho exigidos por la norma sustancial. En su lugar, el tribunal otorgó primacía al concepto del experto en ginecología Andrés Augusto Calamán Borrero, pese a que su opinión presentaba posibles sesgos debido a su vínculo laboral con la entidad demandada. A su vez, el tribunal desconoció que sus afirmaciones contradecían la evidencia científica, la información contenida en la historia clínica y el concepto sólido y bien fundamentado del médico neuropediatra Francisco José Aldana Valdés, especialista que acudió al proceso a exponer su criterio. Finalmente, la Corte rechazó todas las excepciones interpuestas por la defensa. Así, desestimó la excepción de prescripción al determinar que el plazo aplicable era de 10 años y no de 3.
dada la naturaleza de la responsabilidad directa de la entidad. De igual manera, declaró infundada la excepción relativa al cumplimiento de las obligaciones por parte de la EPS, puesto que su responsabilidad no se agota en la mera gestión administrativa, sino que comprende la garantía de una prestación adecuada del servicio de salud. Al mismo tiempo, rechazó la excepción de fuerza mayor, en tanto se acreditó que el daño no era imprevisible. Como se probó en los hechos, los síntomas indicaban un sufrimiento fetal grave, lo cual exigía la adopción de medidas preventivas, sin que la entidad pudiera exonerarse al respecto. En últimas, la Corte rechazó el argumento de la falta de pruebas por parte de los demandantes, al comprobar que sí existían elementos suficientes para demostrar la negligencia. En este contexto, el fallo hizo una distinción fundamental entre la carga de la prueba y el deber de aportar pruebas, resaltando que la carga de la prueba en nuestro sistema jurídico se refiere a la necesidad de demostrar los supuestos fácticos establecidos en la norma al caso en concreto. Si no se prueban los hechos alegados, el juez debe negar la pretensión. El juez no puede crear o suprimir partes normativas de la aplicación de la carga a casos concretos a su antojo, sino que su uso debe estar establecido por la ley. Asimismo, sucede con su distribución, dado que afectaría la coherencia del sistema jurídico. Mientras que el deber de aportar pruebas es una obligación impuesta a una de las partes para que aporte pruebas, pero para la Corte la flexibilización o redistribución de la carga de la prueba debe ser rechazada, dado que no dependen de las particularidades de cada caso en concreto, ni de la actuación de las partes dentro del proceso, ni de su mayor o menor cercanía con las evidencias, sino que ésta se daría exclusivamente por la norma sustancial y el juez no puede variar la carga sin que altere el mandato de la ley sustancial. Es así como la Corte considera que la única interpretación jurídicamente admisible es entender la distribución probatoria como un deber de aportación o suministro de pruebas impuesto a una de las partes. Esto se debe a que el término carga se distingue por ser una responsabilidad exclusiva de quien afirma un hecho, mientras que el deber implica una exigibilidad por parte del acreedor. Por ello, deber se ajusta mejor al concepto, ya que conlleva una obligación. Este deber de aportar pruebas, fijado judicialmente bajo ciertas condiciones, busca equilibrar la desventaja probatoria de la contraparte. En el presente caso, al evidenciarse dicha desventaja, la EPS debió aportar las pruebas necesarias al proceso. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordena, en primer lugar, revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil de Circuito de Descongestión de Bogotá de la primera instancia y la sentencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en segunda instancia. En segundo lugar, condenar a la EPS Sanitas a pagar las siguientes indemnizaciones. Primero, al menor Juan Sebastián Sanabria Zambrano, por el daño a la vida en relación a una indemnización equivalente a 70 millones de pesos. Segundo, por daño moral al joven de 60 millones de pesos. Y tercero, por daño emergente, que son esos gastos adicionales que se tienen que asumir como consecuencia de ese evento dañoso que sucedió. Se realizará el reembolso de 123 cuotas moderadoras actualizadas y la exoneración permanente de pagos en salud. Finalmente, por lucro cesante, que se refiere a la pérdida de ingresos o beneficios que se habrían obtenido de no haberse surgido el incidente, que se le consignará el pago mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente a partir del 21 de junio de 2025 y durante toda su vida. A los padres del menor se les reconoce el daño moral de 60 millones de pesos. A los abuelos, a su vez, se les reconoce el daño moral de 30 millones de pesos. Tercero, condenar en costas a la parte vencida, incluyendo el pago de agencias en derecho por la suma de 15.500.000 pesos. Buenas tardes, me encuentro ahora fuera de la Corte, donde se dictó sentencia con fallo a favor de los demandantes. Sin embargo, el magistrado Haroldo Monsalvo realizó una aclaración de voto, donde a pesar de estar de acuerdo con la decisión, considera que debe aclararse los fundamentos jurídicos por la cual adoptó dicho fallo. Él defiende la carga dinámica, dado que jurisprudencialmente la Corte se ha referido a este término en varias decisiones anteriores. Pero el cambio entre el término carga a deber obligación, como lo propone la Corte, conduce a un favorecimiento de la parte que tiene mejor capacidad de demostrar los hechos, pues en caso de no colaborar con la Administración de Justicia en esclarecer los hechos, únicamente se expone a sanciones más no a ser condenado. Por ende, defiende el término de carga dinámica de la prueba que se utiliza como herramienta para equilibrar las desigualdades entre las partes.
dado que protege la parte desfavorecida, permitiendo trasladar a la otra si tiene mejores condiciones para hacerlo. Por otro lado, el magistrado Luis Armando Tolosa presentó salvamento de voto, argumentando que en la sentencia no debía casarse ni sustituirse, pues no se probó culpa médica en juicio. Cuestionó la inestabilidad del conocimiento científico como criterio probatorio y rechazó juzgar la práctica médica sin pruebas suficientes. Y esto fue todo por hoy, gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, tenemos 2 sentencias, cuéntanos con cuál de las 2 te quedarías. Te vamos a estar leyendo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Este es nuestro noticiero independiente. Chaito.